Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo módulo del Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. La verdad que estamos muy emocionados porque este es el primer semillero del año y bueno, siempre queremos abordar distintos temas en cada módulo de estos semilleros, que ya tienen una duración de casi 2 años. Hace 2 años que iniciamos con estas conferencias, conversatorios, laboratorios, y bueno, creemos que es un espacio muy interesante, es un espacio idóneo justamente para la reflexión crítica, para sembrar de alguna manera distintas semillitas para ir construyendo entre todos y repensar este conocimiento, ¿no?, que todo el tiempo está en transformación de forma colaborativa. Así que bueno, estamos muy emocionados de contar con la presencia el día de hoy de Iván Jesús Valderrama Aguayo. Ahora lo presentaré, pero bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a todos, todas, todes, a las autoridades de esta Facultad de Filosofía y también a todos los que se han conectado desde distintos puntos del mundo. Así que bueno, también agradecer en este módulo del semillero, que se llama Diálogos Interdisciplinarios sobre Ética, Ambiente y Memoria, sobre todo la gestión y toda la fuerza, el empeño que le ha puesto en la coordinación de este módulo a la maestra Yunuen Hernández Ochoa. Hola, Yuno. Y bueno, agradecer nuevamente, y bueno, ya vamos a dar inicio entonces a este módulo con la conferencia titulada Ética, Interdisciplinariedad y Educación, Horizontes para la Construcción de Memoria Sociohistórica, que nos va a presentar Iván Jesús Valderrama Aguayo, desde Chile. Y bueno, Iván, te presento de una vez para ya luego darte la palabra y que nos cuentes un poquito sobre lo que estás trabajando. Es licenciado en Educación por la Universidad de Concepción, es magíster y doctor en Estudios Interétnicos e Interculturales por la Universidad Católica de Temuco. Cuenta con una docena de artículos de reflexión e investigación empírica publicados en revistas indexadas en distintos países de la región. Además, ha publicado 3 capítulos de libros y un libro como editor acerca de educación y memoria. Sus principales líneas de investigación son el desarrollo de aprendizajes profundos en contextos interculturales, la práctica docente enfocada en la mejora y también la epistemología de la educación intercultural. Recientemente presentó el libro titulado A 50 años del golpe de Estado, Memoria, Testimonio, Pedagogía, teniendo como objetivo alcanzar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de la no repetición. Muchísimas gracias, Iván. Te damos la palabra. No sé si Juno quieras comentar un poquito sobre la dinámica que va a tener este módulo del semillero para que todos lo tengamos, todas, todos, todes, lo tengamos claro y podamos contar luego con nuestras constancias. Adelante, Juno. Claro que sí, bienvenidas todas las personas. Muchas gracias, doctora, y gracias igualmente a la facultad y al doctor Iván por acompañarnos el día de hoy. Sí, efectivamente empezamos con este nuevo módulo de reflexiones y estuvimos pensando que para que también les pueda beneficiar este ejercicio reflexivo, también contamos con la expedición de constancias. Es necesario que se cumpla, digamos, con todas las actividades, que vengan a todos los semilleros del módulo para poderles expedir una constancia. Estamos en pos de ver si para las personas de la UAC específicamente se puede validar con DDA, que ya les estaremos enviando al final, perdón, al inicio de la charla, estaré poniendo vía chat del Zoom
un Google Forms para que se puedan registrar con nombre, su correo electrónico y bueno, que vayan poniendo las asistencias. Para el caso de la validación, nosotros les haremos llegar al final del módulo, vaya, el programa y bueno, las evidencias necesarias para quien quiera validar mediante DDA. Por otro lado, pues también a las personas que esto sea o sea, que la validación nada más tenga que ser las 25 horas académicas, les haremos llegar igualmente vía correo electrónico, ahorita con el Google Forms, la constancia al final del módulo. Solo sí y solo sí, la asistencia es a todas las actividades, o al menos al 90%, por si ustedes todavía quieren difundir, digamos, si nos pudieran ayudar más bien a difundir todavía las charlas, se los agradeceríamos también muchísimo. Y bueno, supongo que también estará de acuerdo el doctor Iván que al final pues podamos justo emprender el diálogo, ¿no? Yo creo que la cuestión de las preguntas y esto pues venir al final. Muchas gracias. Sí, así haremos será la dinámica. Presenta Iván y luego haremos una ronda de preguntas, ¿no? Reflexiones para todos. Gracias. Adelante, Iván. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, te escuchas fuerte y claro. Perfecto. Voy a partir proyectando un material que había preparado para hoy, también para ordenarme. Bueno, estaba viendo la lista de participantes, me complace que hayan casi 45 personas, algunos de ellos estudiantes, que conozco desde acá de Chile, ¿no es cierto? Entonces ellos, más que ustedes, sabrán que cuando hablo de estos temas, tiendo un poco a ser disperso y a valerme bastante de metáforas. Como dijera Richard Feynman, ¿no es cierto? Si tú te quieres volver experto en algo, lo mejor es enseñarlo. Y como esta ponencia se titula Ética, Interdisciplinariedad y Educación como horizontes para construir la memoria sociohistórica, es que necesariamente tenemos que recurrir al diálogo, recurrir al consenso, pero también, y por supuesto, abrazar el disenso. Agradezco la presentación que hizo la doctora Eva. Creo que señala y puntualiza más méritos del que en realidad merezco, pero es una interesante, ¿no es cierto?, presentación la que hace. Me quedo con tres cosas que dijo para iniciar esta presentación, que va a durar algo así como 1 hora 10, y luego tendremos tiempo para poder conversar, ¿no es cierto?, hacer preguntas, reflexiones y, por supuesto, discutir entre todos y todas, todes, que en la presentación de la doctora Eva mencionaba que uno de los objetivos de este seminario, de este semillero de investigaciones, ¿no es cierto?, es fomentar o es orientarse hacia la investigación crítica, hacia la colaboración y hacia el sembrar, ¿no es cierto? Parto con esta idea de sembrar, que tiene que ver mucho con la idea del agro, ¿no es cierto?, de lo comunitario, de lo comunitas, de el trabajar para el futuro. Y es que construir memoria sociohistórica es traer el pasado constantemente al presente, traer las diversas polifonías corales, ¿no es cierto? Nos diría la Escuela de Antropólogos de aquí de Brasil, ¿no es cierto? Y cómo todas estas distintas voces van de algún modo creando verdades, creando relatos, pero también creando cuestionamientos a unas verdades que son, ante todo, siempre aporéticas, que están siempre en constante revisión y en constante construcción. De ahí es que se haga necesario, entonces, hablar de educación y hablar de interdisciplinariedad como horizontes a la hora de construir estos relatos. Y lo primero que les quiero presentar, a ver si esto anda, ¿no es cierto?, es un índice. Insisto, es necesario que nos ordenemos. A lo largo de esta hora 10, vamos a pasar por distintos momentos. Y el primero de esto, y tal vez el más importante, ¿no es cierto?, es el por qué hablar sobre memoria sociohistórica en una sociedad postmoderna en donde pareciera que lo que es inútil, entre comillas, ¿no es cierto?, no merece la atención, no merece el gasto de energía, no merece el gasto de recursos económicos, ¿no es cierto?,
Entonces, ¿por qué hablar de memoria sociohistórica en cuanto producto, en cuanto relato, en cuanto inversión social, en cuanto inversión presupuestaria, en cuanto gasto público? ¿Por qué hablar de memoria sociohistórica cuando constantemente estamos pensando en olvidar el pasado? Olvidar sobre todo las heridas del pasado. Somos hijos, dijera Galeano, ¿no es cierto? Somos hijos de el colonizador español y la mujer indígena violada, y constantemente tendemos a olvidar estos traumas. Hacer memoria histórica, entonces, si es que se pudiese catalogar o adjetivar de alguna forma, o de alguna forma inicial, es abrazar el trauma. Abrazar el trauma que ha constantemente configurado nuestros modelos de sociedad y el cómo es que hemos llegado hasta el donde estamos. La segunda de estas cuestiones tiene que ver con por qué hablar de horizontes. Y ahí, ¿no es cierto?, nos vamos a concentrar fundamentalmente en el trabajo del filósofo alemán Gadamer. Esta idea de la metáfora del horizonte, de la metáfora de la ventana, la vamos a intentar explicar o aplicar de una forma concreta a ciertos cuestionamientos y a ciertas problemáticas que vemos desde el mundo sur, en una suerte de diálogo sur-sur. La ética como condición básica para construir memorias históricas, para construir relatos, para construir proyectos de sociedad, la importancia de lo interdisciplinar en el área de las ciencias sociales, entendiendo que el ser humano como producto social es al mismo tiempo producto y productor. Somos constantemente los autores, los arquitectos de nuestras propias historias de vida, pero no vivimos solos, vivimos constantemente interrelacionados unos con otros, querámoslo o no. De ahí es que la ética, ¿no es cierto?, particularmente una ética kantiana, yo me baso desde ahí, ya me justificaré en el porqué, desde una ética kantiana, estamos llamados a ser y a guión ser junto a otros y desde el otro como sujeto que me representa y en el cual yo también me veo representado. Sujetos, ¿no es cierto?, desde los cuales yo me construyo y me reconstruyo. Finalmente, como licenciado en educación, tengo una debilidad, digámoslo así, disciplinar acerca del rol que le compete a lo educativo y a la escuela como arquitectura social que posibilite reconfigurar, reproducir y transformar ciertos lineamientos, ciertos relatos que se nos han dado históricamente como verdades reveladas o como marcos orientativos desde los cuales no se puede imaginar más futuro. Lo que Boaventura Sousa Santos llama, ¿no es cierto?, la linealidad del tiempo histórico o la monocausalidad de los acontecimientos. Finalmente, en esta lectura clave sur-sur, vamos a hacer una suerte de ejercicio comparativo respecto a la historia del lugar del Tugún, se diría en Mapudungún, ¿no es cierto?, desde el lugar geográfico Temuco, lugar geográfico Querétaro, ¿no es cierto? Cómo a pesar de las distancias geográficas podemos construir proyectos en común, podemos construir futuro en común en cuanto nuestro pasado es más similar de lo que nosotros pensamos. Vamos con lo primero entonces, acerca de la memoria histórica. Y es que en el trabajo del historiador, filósofo y antropólogo francés Pierre Nora, del año 1984, nos propone que la historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. La historia es siempre traer al presente lo que alguna vez fue o lo que alguna vez nosotros pensamos que pudo haber sido. Desde, por supuesto, desde unos lineamientos temporales, geográficos, políticos, militares, económicos, jurídicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pierre Nora nos dice en esta primera parte que la historia, en cuanto a reconstrucción, en cuanto a relato, siempre parte de una arista y se desarrolla desde ella. La historia de las crisis económicas, la historia de las crisis políticas, la historia de los acontecimientos militares,
la historia del derecho romano, que llega, ¿no es cierto?, a través de Alejandro X el Sabio, hasta las constituciones de la mayoría de los estados latinoamericanos, siempre desde un hilo narrativo que pretende explicar el por qué somos lo que somos, siendo algo que fuimos anteriormente, pero que ya no somos. Por otro lado, la memoria es un fenómeno que siempre actúa desde el presente eterno. La memoria, no podemos hablar de una memoria pasada, porque la memoria es siempre un ejercicio de reconstruir el presente. Parece esto problemático o parece contradictorio, que cuando yo hago memoria me refiero a los acontecimientos del pasado. Sí, pero esa lectura es siempre presente. Típico, y aquí voy con la primera metáfora, ¿no es cierto?, que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros estudiantes, cuando les pedimos pensar sus propias historias de vida, se refieren a su propia historia, a su propia narración, como algo asociado al pasado. Yo me recuerdo que hace tantos años había tal cosa, o yo me recuerdo que hace tantos años hice tal cosa. Pero si nosotros le preguntamos, por ejemplo, al padre, al tío o al primo mayor que compartió ese evento con quien lo está relatando, probablemente tiene una interpretación distinta de un mismo evento o de un mismo proceso. ¿Cómo se explica eso? Eso se explica en este caso, haciendo el ejercicio crítico, que desde el presente yo pienso en el pasado, yo tomo elementos del pasado, pero les doy lecturas contingentes de acuerdo a qué es lo que está pasando en mi día a día, cuáles son las modas, cuáles son los movimientos políticos, cuáles son las fracturas que se están viendo en el proyecto político de la sociedad, en el proyecto cultural de la sociedad. Es decir, que la memoria, para Pierre Nora, y por supuesto, ya escribo aquí, ¿no es cierto?, a pesar de que se refiere a eventos del pasado, a pesar de que toma elementos puntuales del pasado, es siempre un relato desde el presente. Mi memoria, hoy, 31 de enero del año 2024, no va a ser la misma memoria en 6 meses más, en un año, en 10, en 20, en 50. Si esto lo llevamos a un nivel macro social, la memoria, el producto que hemos construido respecto a nuestra identidad o a lo que somos, va a estar constantemente en procesos de transformación, aunque los eventos que tomemos sean ocurridos 100, 200, 300, 400, 1000 años en el pasado. De ahí es que la memoria, a diferencia de la historia, la memoria no toma hilos explicativos, sino que la memoria se basa en prismas de análisis o en prismas, en paradigmas interpretativos. Por ejemplo, la historia desde el género, la historia subalterna, la microhistoria, la historia de los barrios. Uno de los grandes teóricos respecto a la historia barrial es el peruano Patricio Chaparro, que el año 2018, lo tengo citado en unas láminas más adelante, publica un trabajo exquisito respecto a cómo la memoria de los barrios va construyendo comunidad para el caso de Lima, Perú. De este modo, cuando el modelo historicista, el modelo de la historia militar, de la historia política, de la historia económica, de la historia jurídica, cuando este modelo autárquico, cuando este modelo es cindido en hilos explicativos que pretendían construir metarrelatos, hace crisis este modelo, herencia por supuesto de la escuela de los anales, cuando este modelo hace crisis a partir de los grandes traumas vividos en la primera mitad del siglo XX, con la destrucción o la muerte o el fin de los metarrelatos, con la protesta social de mayo del 68, que fluye hacia distintas partes del mundo, y con la construcción de historias particulares desde el movimiento de los países no alineados. Todo esto lo trabaja Holbach en un escrito del año 2004, perdón, no hay problema, de ahí se los puedo compartir, nos plantea que historia y memoria no responden a lo mismo. La historia, por así decirlo, es la caja de herramientas desde las cuales la memoria, en cuanto artesano, construye un producto social para generar
tejido social. Hay que tener muy clara esa idea. La memoria que se basa que se basa en los disensos, que emerge desde las crisis políticas, desde las crisis económicas, que emerge como respuesta a ciertos cuestionamientos de ciertos grupos sociales, lo que busca en último elemento es generar tejido social, es generar lo que nosotros somos y lo que podemos llegar a ser. Así es como, si tomamos, por ejemplo, la metáfora, si llevamos estas categorías problemáticas de lo social, de lo histórico, de lo político, de lo psicológico, a una metáfora más bien didáctica, y lo más didáctico que se me ocurrió, es que si comparamos la memoria y la historia con figuras geométricas, tendríamos que entender que la historia es, de algún modo, un polígono regular, un polígono perfecto en términos de geometría euclidiana. Porque la historia, para construir un relato, para construir un metarrelato, para construir un producto histórico, entiéndase, un libro, una obra de teatro, el sentido de identidad nacional de un país, para que la historia construya un producto histórico, se basa fundamentalmente en una determinada epistemología, en un determinado método histórico y aspira a un determinado telos, a un objetivo, a una meta, a una, por ejemplo, para el caso chileno, hay un libro que es la síntesis de todos estos trabajos que se llama Identidad Chilena, de Jorge Larraín, del año 2004, en donde Jorge Larraín plantea que el chileno tiene ciertas características diferenciales y ciertas características compartidas con los elementos culturales propios del continente. Y por tanto, compartiríamos ciertas cosas con los mexicanos, ciertas cosas con los colombianos, ciertas cosas con los peruanos, pero al mismo tiempo nos separaríamos o nos dividiríamos, seríamos especiales respecto a otras cosas. Históricamente, la historia latinoamericana, herencia, por supuesto, de la historia del modelo historicista francés, se basa en una epistemología moderna, en una epistemología en donde el sujeto y el objeto están separados y responden a planos de la materialidad distinta, y el sujeto está mandatado, entre comillas, a conquistar, a poseer y a transparentar el objeto. El método histórico, de acuerdo a cuál sea la escuela de la historia que tomemos, va a responder a una u otra característica, y el telos es constantemente producir una identidad histórica, como producto social, como producto cerrado. Producto de la crisis de este modelo es que se transita desde una historia evenencial, una historia de los acontecimientos, nos diría François Simian, hacia una historia social compleja. Quien inaugura esta idea de la historia social compleja es Carlo Ginzburg, en un trabajo que se llama El queso y los gusanos, la comprensión del mundo a partir de los textos de un molinero del siglo XVIII, en donde se hace una reconstrucción de la mentalidad de un obrero campesino del siglo XVIII y cómo esta persona configura su propia historia y su propio mundo. Es decir, pasamos desde una historia evenencial cerrada a una historia compleja, a una historia problemática y una historia en permanente reconstrucción. Este triángulo entonces se nos transforma en un poliedro. Esta cara que era absoluta, esta cara que era la totalidad, esta cara que era observable del mismo modo desde el ángulo en que yo lo viera, se transforma en un objeto, se transforma en un producto complejo, en un producto en donde ya no es igual desde donde yo lo mire, sino que adquiere ciertas características diferenciales, ciertas características problemáticas. En cuanto a esta epísteme y a este método y a este telos, se le agrega un elemento diferencial, que es el onto, lo ontológico, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a entender por lo ontológico desde lo platónico, en este caso? Como esa voluntad, como ese intento, como ese esfuerzo por construir lo que es propio. Lo ontológico no como un destino al cual llegar,
pero sí como un posible destino al cual llegar. Y en esto soy enfático. Desde la historia, en este caso, desde la sociohistoria como producto, hay distintos destinos a los cuales podemos llegar. El destino, por ejemplo, que propone el Partido Socialista, el destino que propone el colectivo de las Abuelas de Mayo, el destino que propone el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en México, el destino que propone la guerrilla en Colombia. Posibles destinos, posibles alternativas, posibles ya no metarrelatos, sino que posibles objetivos desde los cuales o hacia los cuales construir sociedad. De este modo, la memoria sociohistórica como proyecto se sustenta en 4 pilares básicos o fundamentales de acuerdo a la propuesta de Valderrama 2023, o sea, de quien les habla. La memoria sociohistórica en cuanto proyecto tendría, por supuesto, un determinado tiempo histórico. Nosotros no podemos construir historia sin, o en este caso, obviando lo que pasó. No podemos construir historia ex nihilo. Tenemos que constantemente mirar hacia atrás qué fue lo que pasó. ¿Cómo vamos a interpretar lo que pasó? Eso es distinto. Y en el trabajo de Seixas y Morton del año 2002 se propone el análisis del tiempo histórico como una suerte de continuidad y cambio. ¿Qué es lo que fuimos? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que podemos llegar a ser? Y de lo que podemos llegar a ser, ¿para qué? O cómo aspiramos llegar a ser una determinada cosa o la otra. Un segundo elemento sería, por supuesto, el espacio geográfico. El ser humano vive, se desarrolla, construye civilización en un determinado espacio. En un trabajo del año 1974, el geógrafo chino Ji-Fu Duan plantea en este caso las categorías de topofilia y topofobia como amor o rechazo hacia un determinado espacio geográfico en el cual yo habito. Por tanto, la memoria sociohistórica que se constituye como heredera presente de acontecimientos pasados debe necesariamente posicionarse respecto a cómo construye su propio proyecto social en un determinado espacio. Un ejemplo muy concreto, me imagino que ustedes han estado siguiendo los procesos constituyentes que vivimos aquí en Chile durante los últimos 3 o 4 años. En la Constitución o en el código, en el código que regula los planes comunales, que regula los planes regionales, etcétera, 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 se habla específicamente de zonas de sacrificio ecológico en realidad. Estas zonas de sacrificio ecológico son espacios geográficos, espacios del país, en los cuales se puede desarrollar actividad minera, desarrollar actividad forestal, desarrollar actividad pesquera, con todo lo bueno y lo malo que viene asociado a ello. Y es así como hay comunidades, por ejemplo, la comuna de Quinteros, que se opone a que se sigan construyendo centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, granjas de animales para la cría de cerdo, por toda la contaminación que viene asociada a ello, y por tanto se posiciona respecto a la aceptación o rechazo de lo que se pueda o no hacer en su determinado espacio geográfico. Un tercer elemento sería lo que Canetti, en un libro del año 1960 llamada Masa y Poder, plantea como el objetivo de generar colectividad desde el desencuentro. En cuanto vivimos más de 8.000 millones de personas en un solo mundo, como dijeron los Jaivas, este mundo es uno y para todos, todos juntos tenemos que vivir, necesariamente tenemos que pensar de forma colectiva, tenemos que pensar como especie, independiente de los desencuentros que estén asociadas a nuestras legítimas diferencias. ¿Cómo vamos a construir un proyecto sociohistórico, un proyecto de memoria presente que nos ordene, que nos determine, que nos estructure, que nos ordene la mente en
en conceptos filosóficos, en términos filosóficos, va a ser con un pie puesto en mi individualidad, en el desencuentro con el otro, y con otro pie puesto en la aspiración a generar proyectos en común con todos los que me rodean. Finalmente, y aquí es que cito nuevamente el trabajo de Chaparro del año 2018, es que en toda esta lógica de tiempo histórico, de qué fue lo que pasó y por qué somos lo que somos, qué fue lo que pasó, por qué somos como somos y cómo queremos llegar a ser, desde todo esta arista problematizadora de nosotros fuimos lo que fuimos, somos lo que somos y queremos llegar a ser una determinada cosa en un espacio geográfico que nos limita, que nos posibilita o que nos facilita el acceso a ciertos recursos naturales, es que entramos en la lógica de los des-afectos. Y esta categoría es propia, es tal vez el principal aporte de ese trabajo del año 2018, en donde hace una lectura de las emociones, del, del aspecto, digámoslo así, irracional del ser humano, en cuanto yo quiero o rechazo algo, alguien o a mí mismo. Alguna vez nos hemos visto todos, probablemente, enfrentados a la pregunta existencial del por qué actúo como actúo, por qué soy como soy, o qué es lo que yo quisiera llegar a ser en un determinado futuro. Ahí es donde nosotros entramos en una lógica de la desafección o de la afección respecto a nuestra propia historia de vida. Construir memorias sociohistóricas en cuanto a proyecto, entonces, es algo muy personal y al mismo tiempo muy colectivo. ¿Cómo yo pienso para el caso chileno y que se podría generalizar para los casos latinoamericanos a partir de lo que fue la Operación Cóndor en la década de los 70 y de los 80, cómo yo pienso la historia, cómo yo pienso mi historia de vida como víctima o como victimario en un contexto de dictaduras? ¿Cómo yo pienso, cómo yo puedo generar un proyecto de vida? ¿Cómo yo puedo generar un proyecto social? ¿Cómo yo puedo generar un futuro como, por ejemplo, madre de una chica asesinada en Ciudad Juárez? ¿Cómo yo puedo generar, cómo yo puedo abrazar un determinado espacio geográfico en donde cada elemento de ese espacio geográfico me recuerda el trauma de lo que significó perder mi casa, perder mi historia de vida para el terremoto del año 2010 aquí en Chile? Construir memoria sociohistórica es, por tanto, verse en el espejo y abrazar esas heridas, abrazar esos traumas y generar un proyecto que me pueda permitir en el presente, pero también en el futuro, generar un, un relato de vida en función a mis propias necesidades internas, no diría Chaparro, pero al mismo tiempo a las necesidades que me demanda o que me exige el trabajar en sociedad. De ahí es que llegamos, ¿no es cierto?, a el tema de los horizontes. ¿Y qué tiene que ver el horizonte con esta idea de construir un proyecto de vida? Y es que Cárdenas nos plantea que el horizonte hace referencia a la posibilidad de abarcar todo lo visible desde un determinado punto de vista, de manera que quien tiene un horizonte no está limitado por lo próximo, sino que puede ver por encima de él. Los horizontes, digámoslo así, nuevamente recurriendo a una metáfora, los horizontes son atalayas en medio del desierto, son puntos de observación. Entramos en la paradoja de que el punto de observación, si es muy alto, pierdo el detalle de lo que está más próximo, pero amplío la mirada a lo que está más lejano. O si es que mi horizonte está muy pegado a la tierra, me puedo concentrar mucho en el detalle, pero perder de vista el foco de lo macro. Ahí es que Habermas, en este caso, nos tira un salvavidas respecto a lo que es la fusión de los horizontes. ¿Y qué sería la fusión de horizontes? La fusión de horizontes sería la comprensión de
el vínculo que existe entre los distintos horizontes. El horizonte ya no sería una determinada epistemología, ya no sería un determinado método, sino que el horizonte serían historias de vida que de algún u otro modo se van juntando, entre comillas, y ampliando los relatos y ampliando las explicaciones. El punto de encuentro es la fusión de horizontes. En cuanto yo me constituyo desde una determinada lógica, desde una determinada historia, desde una determinada psicología, desde una determinada epistemología, etcétera, 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 y cada una de las 60 personas que estamos aquí se constituye desde sus propios horizontes, desde sus propios proyectos de vida, es que podemos fusionarnos para entre las 60, 70, 80 personas que estamos aquí, construir un relato que amplíe las posibilidades de explicar la historia de cada uno de nosotros. La idea de fusión de horizontes que plantea Gadamer es entonces una exigencia, es una vocación a ser interpelado, y al permitirnos plantear, nos plantear a ustedes, plantear a mí mismo preguntas que de algún u otro modo erosionen mi propio horizonte explicativo. La función de horizontes sería, en términos gadamerianos o en términos levinasianos, depende de dónde lo tomen, la posibilidad de dejarte reconstruir por un otro. Es el asumir, es el entender, es el comprender que ninguno de nosotros por sí solo es capaz de explicarlo todo. Es imposible, si no seríamos dioses. Y por tanto necesitamos de un otro para generar sociedad y para generar respuestas o explicaciones más amplias. Un ejemplo muy concreto, para que me entiendan esta idea que puede ser un tanto complejo, si no son muy próximos a la filosofía, es lo que está pasando en Argentina con la elección presidencial de Milei. Milei y los anarcocapitalistas encuentran en el mercado la solución a todos los problemas existentes, a todos los problemas que la sociedad pueda plantear. Necesitamos construir una escuela, que el mercado lo resuelva. Usted tiene que acceder a un servicio de salud, el mercado se lo va a entregar a un determinado precio o costo. Todo, todos los aspectos, todo lo que nos posibilita ser humanos, tendría un correlato o una solución en el mercado como lugar de encuentro económico. ¿Y qué es lo que vemos en Argentina hoy en día? Lo que vemos en Argentina hoy en día es una profunda crisis producto de esta ruptura social que se está generando entre quienes pueden acceder a estos determinados bienes o a estos determinados servicios y quienes producto de la hiperliberalización de precios o producto del olvido de parte del Estado en cuanto relato común de acceder a estos beneficios. Hace 5 minutos atrás, antes de ingresar a la clase, estaba leyendo que el expresidente y futuro candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, mencionaba la disposición del gobierno federal estadounidense a expropiar la venta de una empresa productora de acero a capitales japoneses. Donald Trump, un baluarte del libre mercado, pensando en expropiar la venta de una empresa estatal. ¿Cómo se explica eso? Eso se explica desde la fusión de los horizontes, desde el entender que el mercado no nos va a resolver la vida, porque el mercado es uno de los tantos horizontes desde los cuales nos configuramos como sujetos. Así es que aterrizamos en el problema de la construcción de lo social. Y la pregunta que me gustaría proponer para el posterior diálogo es: ¿de qué modo la construcción de lo social se ha transformado en un habitar proyectos personales versus, ya no en el sentido de comunidad, ya no en el sentido de encuentro, sino en un sentido de oposición del proyecto personal versus lo comunitario, en donde construir proyecto comunitario se transforma inmediatamente en una posibilidad de tratarte de comunista, resentido, come guagua, que te manden a China, que te manden a Corea del Norte, que te manden a Venezuela, Argentina, donde sea, versus
la idea de construir un proyecto personal o de lo que en teoría económica moderna se llama, ¿no es cierto?, el self-made man, el hombre que es capaz de hacerse por sí solo. Para construir la propuesta que yo traigo para construir este proyecto social, es que tenemos que basarnos en un fuerte componente ético. ¿Y por qué en un fuerte componente ético? Como la madre le diría aquí al hijo, te dije que no violarán la ética kantiana. La ética kantiana se podría resumir en este axioma de el bien común. Tú no actuarás de tal forma que no pueda ser universalizable la forma de actuar, y por tanto tú no actuarás de ninguna forma en donde el otro se pueda haber dañado. Por tanto, esa forma de actuación no sería universalizable, no sería ética, no sería correcta. Se ha criticado mucho, tomo el guante y lo asumo así, se ha criticado mucho respecto a que la ética kantiana no es sino un cristianismo eh, para inconversos, o un cristianismo respecto al siglo XIX, y yo lo acepto así, lo defiendo incluso, en cuanto a la religión es también uno de estos horizontes que nos posibilita construir un proyecto común. Quino, en una de sus tantas tiras cómicas, ¿no es cierto?, nos plantea la siguiente situación. Va Mafalda a hablar con Manolito y le pregunta, bueno, Manolito, me manda mi mamá que si el whisky que ustedes venden es muy caro. Manolito le dice que no es muy caro, Mafalda le contesta si acaso es importado, y así se llega hasta que finalmente Manolito no le vende el whisky a Mafalda. ¿Por qué no? Porque como Manolito bien dice, el negocio es el negocio, pero los amigos son amigos. Vale decir, yo no voy a actuar de tal forma que mi interés personal, que mi interés pecuniario, que mi interés material, muy legítimo por cierto, perjudique a uno u otro. La ética kantiana entonces se basa o aspira a construir esta eudamonía, esta felicidad, esta alegría, esta virtud. Eudamonía del griego pasa al latín como virtud, en donde Malichev, en un trabajo del año 2014, nos propone que la ética kantiana, la primera parte no la leo, me interesa profundizar en lo que está destacado en cursiva. Malichev nos propone que la ética kantiana es antiautoritaria, vale decir, no vamos a estar sometidos a la voluntad de poder de un gran hermano que nos vigile y que nos diga cómo tenemos que actuar. La ética kantiana es antiautoritaria, es liberal, es neoliberal hasta cierto punto, y presupone la autonomía del sujeto. Presupone el libre albedrío, lo diríamos en términos religiosos. En cuanto a la ética kantiana es antiautoritaria y es pro autonomía de los sujetos, nos posibilita entrar a un diálogo horizontal y franco, en donde cada uno de nosotros proponga un determinado proyecto, una determinada meta, una determinada arista, una determinada óptica, desde lo cual construir proyecto común. La autolegislación de cada ser humano respecto a su conducta sería entonces lo que movilizaría el accionar de las personas. Ningún imperativo categórico tiene significado moral si es que el hombre no puede otorgarle su consentimiento interno y racional. ¿Qué significa esto? En la época colonial, en los trabajos de Leslie Vettel, el historiador británico, se menciona varias veces que durante la época colonial, en Latinoamérica en general, en el virreinato de Lima, en el virreinato de Nueva España, lo que es la zona de México, existía el dicho, la ley se acata pero no se cumple. ¿Qué significa que la ley se acate pero no se cumple? Que lo podemos ver hoy en día. Es un elemento de continuidad en las narrativas latinoamericanas en general. La ley se acata pero no se cumple. Hacemos, entre comillas, como que hacemos caso, pero para nosotros el mandato exterior, el mandato legal, el mandato de la autoridad no significa nada y por tanto sencillamente no lo cumplimos. Si el mandato no es exterior, sino que es interior, sino que es el consenso del relato colectivo, adquiere una validez que puede estar inclusive por sobre lo legal.
¿Cómo construimos entonces estos proyectos en común? Desde necesariamente lo interdisciplinar. Y con esto ya voy cerrando. Y es que, como nos dijera Abraham Maslow en esta famosa cita, tendemos a creer, o es, digámoslo así, de algún modo atractivo para el pensamiento racional, pensar que todo es un clavo si la única herramienta de la cual disponemos es un martillo. Si yo, la única herramienta con la que cuento es un martillo, es un serrucho, es lo que sea, todos los problemas van a encontrar solución en función a eso. Y es aquí que nuevamente vuelvo a esta idea del metarrelato o de la monocausalidad o de la arista que explica todo desde el histórico. No todo es histórico, no todo es historia política, no todo es historia militar, no todo es historia económica, no todo es eh, historia jurídica, no todo es el mercado. El problema del martillo del oro, que es capaz de resolvernos todos los problemas, porque todos los problemas son un clavo a punta de golpes, no nos va a resolver el problema de construir una historia colectiva en común en cuanto las ciencias sociales en general se enfocan a responder el problema de lo humano desde lo antropológico, desde lo histórico, desde lo económico, desde lo etnográfico, lo social, lo psicosocial, lo arqueológico, lo político. Y es que aquí traigo esta imagen del hombre de Vitruvio. Desde el Renacimiento, en cuanto empiezan los trabajos de anatomía de Caravaggio, en el arte, por supuesto, de Leonardo da Vinci, de Rafael, de Miguel Ángel, la Italia del Renacimiento, el problema de lo humano se empieza a, de algún modo, cerrar hacia lo corporal, hacia lo que podemos ver, que podemos sentir, que podemos tocar, que podemos oler. Con la división y la separación de las distintas ciencias naturales, hemos logrado entender la estructura del átomo. Hemos logrado ver, hace poco, relativamente poco en realidad, apareció la foto de la imagen del primer agujero negro. No el primer agujero negro, ustedes me entienden, la primera imagen de un agujero negro. Estamos llegando hacia los horizontes, hacia los límites de la distancia y del tiempo, pero aún cargamos con las preguntas que son propias de la constitución humana, del qué es lo que nos hace humanos, del por qué los humanos actúan, entre comillas, contra sus propios intereses generales, del por qué, por ejemplo, elegimos a un candidato presidencial que está dispuesto a vender el país a los grandes capitales y la gente lo elige. ¿Por qué elegimos hacer la guerra? ¿Por qué elegimos discriminar en la frontera, lo que se está viviendo en la frontera de Texas con México? ¿Por qué elegimos mantener al otro desde el lado de afuera de la reja, a pesar de que el otro es tan humano como yo? A eso es a lo que se enfrenta el problema de la ciencia social. Y eso no lo va a responder la economía, no lo va a responder la antropología, no lo va a responder la sociología por sí solo, sino desde el diálogo común. Así es que la educación, y ya con esto sí que voy terminando, por lo menos la explicación, así es que la educación es, a mi modo de ver, el mecanismo, el método, el camino desde el cual podemos construir, podemos proyectar, podemos generar este tejido social. Porque si pensamos en las funciones sociales que tradicionalmente recaen bajo la institución de la escuela como fenómeno social, encontramos que la educación puede ser reproductora de un relato, de una explicación, de un hilo, de un metarrelato histórico, que la educación puede compensar diferencias de origen, diferencias de capital cultural, diferencias de idioma, diferencias de etcétera, o que puede transformar la vida de las personas. Y es que en el discurso tradicional podemos postular una cuarta arista, que es la función de ignorancia,
la función de la escuela como una institución vacía, como una institución ignorante, como una institución que históricamente no es capaz de responder a lo reproductivo, a lo compensatorio o a lo transformativo, porque la escuela en sí no enseña y no genera o no produce nada más que mantener a los estudiantes una determinada cantidad de horas, mientras los papás trabajan, mientras la vida en general funciona. De ahí es que tengamos que necesariamente pensar qué es lo que le podemos exigir a la escuela que transforma troncos en muñecos de palo, o a la escuela zapatista que transforma desde un determinado relato. Y es que constantemente la escuela se ve tensionada por distintas aristas, que tiene que responder a lo disciplinar, tiene que formar para la vida, tiene que educar sexualmente a los estudiantes, tiene que generar un proyecto universalmente aplicable para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, permanentes o transitorias, que tiene que validar o fomentar la adopción de una determinada identidad nacional, alfabetizar tecnológicamente a los estudiantes, alimentar a los estudiantes de acuerdo a los planes de alimentación de cada país, la escuela técnica, la escuela humanista, la escuela en valores. Vale decir, ¿qué es lo que se le puede exigir a la escuela? A mi modo de ver, lo que se le puede exigir a la escuela no es sino ser un lugar de encuentro, ser un lugar en donde los distintos diálogos, en donde las distintas voces, en donde las distintas polifonías encuentren la posibilidad de expresarse para construir un proyecto en común. Así es que, por ejemplo, entramos en esta clave de lectura sur-sur, desde Temuco, sur del mundo, hacia Santiago de Querétaro, centro de un país que está en el norte geográfico, pero en el sur político-económico, y es que encontramos, por ejemplo, esto sí me lo anoté, aquí está mi torpedo, no soy experto en historia de México, tampoco en historia de Chile en realidad, pero sí encuentro que hay ciertos elementos en común, en donde, por ejemplo, encontramos que la historia de México tiene su primer gran mojón como elemento, punto histórico, punto y en la historia, en la conspiración de Querétaro, que posteriormente atiende y se orienta a ser el eslabón inicial de la independencia de México. Y aquí en Temuco encontramos no el inicio de la independencia, pero sí encontramos la ocupación de la Araucanía como un momento que le da orden, que le da constitución geográfica a Chile tal cual lo conocemos. En México, en la zona de Querétaro, están los pueblos, ¿no es cierto?, otomíes y purépechas. Nosotros acá tenemos a los mapuches, a los huilliches, a los tlaxquenches. De acuerdo a la tradición más mítica o más histórica, la fundación de Santiago de Querétaro se basa en la ayuda que presta el indígena Conín, de acuerdo con la Wikipedia, por supuesto, Fernando de Tapia. Nosotros acá en Temuco también tenemos nuestro indígena Conín, que en este caso se llama Venancio Coñuepan, que fue quien, junto a Manuel Recabarren, construyen el Temuco como lo conocemos a día de hoy. Vale decir, podemos ir haciendo conexiones desde las distancias geográficas respecto a ciertas aristas o a ciertos horizontes en común que compartimos. A modo de síntesis, no lo voy a leer por un tema de reiteración, ahí ustedes las pueden ir leyendo, las pueden ir anotando, pero sí me interesa puntualizar respecto al primer punto, en cuanto a construir memoria histórica es necesariamente un proyecto contrario a los metarrelatos, contrario a los relatos, contrario a las explicaciones históricas que son capaces de explicarlo o englobarlo todo. Construir memoria sociohistórica requiere de una determinada ética en cuanto la persona que está frente a mí no es un otro que yo puedo sacrificar para un interés económico del mercado, para un interés político, para un interés geográfico, expulsar a los indígenas de sus tierras para plantar palma africana en la zona de la Amazonía colombiana, brasileña, ecuatoriana,
en cuanto el otro es alguien que me interpela constantemente, alguien en quien yo me reflejo. Necesitamos de una fuerte ética, necesitamos de elementos, de herramientas interdisciplinares, en cuanto yo como experto en historia, en cuanto tú como experto en filosofía, en cuanto el vecino del frente como experto en antropología, en cuanto el vecino de la cuadra al lado como experto en negocios, somos capaces de generar proyectos comunes, somos capaces de más cuando trabajamos en conjunto y no cada uno tirando agua para su molino, disculpándome lo coloquial de la expresión. Y necesitamos de la escuela en cuanto espacio que posibilite que el médico se encuentre con el trabajador de la basura. Por eso, los proyectos de universidades estatales son tan importantes. Por eso, por eso las escuelas públicas que no limiten el acceso de nadie son tan importantes, porque cuando empezamos a privatizar la salud, la educación, la escuela, los equipos de fútbol, en cuanto empezamos a privatizar determinadas áreas de la sociedad, hacemos que este vínculo, que este diálogo, que estas posibilidades de encuentro se vean cada vez más y más coartadas, y finalmente redundamos en unas cámaras de ecos o diálogos de sordos en donde todos nos encontramos la razón porque todos nos relacionamos con nosotros mismos. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido lo más claro posible y ahora, en una vocación, por supuesto, de coherencia con todo lo que he venido dialogando, presentando o discutiendo hasta este momento, los invito a que dialoguen. Muchas gracias. Cierro la PPT y así nos podemos ver las caritas unos con otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. La verdad que maravillosa tu intervención. Le voy a ceder la palabra a la maestra Juno, quien va a coordinar esta sesión de preguntas, de reflexiones, de respuestas. Muchas gracias, Iván. Gracias, doctora. Gracias, Iván. Sí, la verdad es que, bueno, ya todos y todas nos dimos cuenta de que puede prestarse a un diálogo intenso y sobre todo multidisciplinario, que es lo que buscamos también, ¿no? Un poquito la riqueza de opinión. No sé si alguien quiera tomar la palabra por micrófono o si gustan que vaya leyendo, estuve anotando algunas opiniones que estuvieron aquí en el chat. Bueno, miren, voy leyendo, Iván, desde el principio. Ingrid M. Cuervo comentó: interesante lo que mencionas, de allí algunas apuestas por las historias, así en plural. Enseguida, Mario Maturana sí comenta la escuela como fusión de horizontes y tiene una pregunta: ¿cómo la memoria sociohistórica se relaciona con la identidad cultural de una determinada comunidad? Si quieres, te doy la palabra para esta primera y ahorita te comento. Vale. Mario, qué gusto tenerlo aquí. Agradezco la pregunta. Y es que respecto a cómo la escuela o la memoria sociohistórica, en este caso, estoy leyendo la pregunta desde el chat, por supuesto, cómo construimos desde la escuela una determinada historia o de una determinada comunidad, hay que partir preguntándonos qué tan amplia o qué vamos a entender por comunidad. Porque si pensamos en la escuela como una célula del sistema educativo, comunidad es el barrio. Si pensamos en la escuela como institución, como ministerio, como proyecto social, la comunidad se nos puede ampliar ad infinitum. Si pensamos en una comunidad específica, la, la comuna de Temuco, la comuna de Querétaro, la comuna de Bogotá, ¿cómo construimos desde las escuelas? Necesariamente tiene que ser entregándole un rol superlativo y de dirección de dichas escuelas
no a los directivos, no a los ministros, no a los subsecretarios de las escuelas, no a los subsecretarios académicos, sino a los apoderados, sino a los estudiantes, sino a quienes se congregan en la escuela. Uno de los grandes problemas, que ni siquiera lo digo yo, sino que lo dice la misma OCDE, que hace la TIM, la PISA, y etcétera, 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 pruebas estandarizadas, uno de los grandes problemas es que las comunidades tienen cada vez menos peso, menos voz y menos voto respecto al destino de sus propios quehaceres. Redistribuir, como tú mismo estás diciendo, redistribuir el poder simbólico de las comunidades, en donde lo que nos jugamos ahí es mucho más que simbólico. El poder es simbólico, sí, pero también Foucault nos diría que el poder genera un determinado biotipo. El poder limita, el poder orienta, el poder construye. ¿Cómo nosotros facultamos o posibilitamos a que estas construcciones no vengan de afuera, sino desde quienes se reúnen en esos espacios? Creo que ahí está la carta a la que nos podríamos, en este caso, jugar. Gracias, Iván. Eh, Doy un ejemplo muy concreto. Aquí hay varios estudiantes míos y varios colegas míos. Entonces, uno de los grandes ejemplos que puedo dar es qué rol juegan los estudiantes en la creación de las mallas académicas de sus propias carreras. ¿Qué rol juegan los estudiantes respecto a cómo se les va a evaluar en un determinado curso? Es tan normativo que el profesor, antes de siquiera verle las caras a los estudiantes, ya tiene planificado el sílabus y sabe que tal día de tal mes tiene que ser tal evaluación. ¿Qué pasa? ¿Qué rol juegan ahí entonces los estudiantes o quienes se congregan en esas aulas? Un rol meramente pasivo, un rol especulativo, un rol que finalmente termina desmovilizando la posibilidad de construir algo nuevo. Ahí sí. Muchas gracias. Hay un par de saludos también. Doctora Brisnia, muy interesante todos los eventos históricos. Es complejo hacer esa memoria sociohistórica. Ismael Humberto comenta muchas gracias y felicitaciones por la sesión. Saludos desde Veracruz, México. Bruno Natera, una de las definiciones de verdad, entre comillas, es aquello que es coherente con la percepción, adhiere voluntades y satisface a la razón. Con base en lo mencionado sobre la individualidad y el fin de un impacto colectivo en búsqueda de esa fusión de horizontes, la pregunta, ¿cómo se sortearía esa falta de adhesión de la voluntad? Agradezco la pregunta, porque el tema de la voluntad, si lo pensamos desde lo ontológico nuevamente, es más, desde lo deontológico, si pensamos la voluntad desde lo deontológico, la voluntad es un ejercicio de poder. Yo puedo, yo acepto, yo posibilito, yo creo las instancias para un determinado evento, proceso, suceso, interés, evento deportivo, lo que sea. Entonces la voluntad hay que pensarla siempre en esta lógica dialéctica, de que la voluntad es individual. ¿Existe la posibilidad de volverla colectiva? Por supuesto que existe la posibilidad de volverla colectiva. ¿Cómo evitamos transformar mi propia voluntad, digámoslo así, en el oxímoron o en el relato, en la opinión, en la expectativa que todos deberíamos cumplir? Porque ya no se trataría de voluntad, sino de imponer una determinada y específica voluntad, es desde el diálogo, es desde la horizontalidad. Pensemos, por ejemplo, en los grupos de acción social. Los grupos de acción social se basan en una horizontalidad en donde tú puedes adscribir a los objetivos generales de una institución, pese a tener reparos o pese a tener inquietudes con ciertas cuestiones que son propias de la institucionalidad. Pero ¿por qué no te sales o por qué aceptas ser parte de ese grupo, a pesar de no estar de acuerdo con la totalidad de los objetivos, de los intereses que lo movilizan? Es porque nunca vamos a poder estar de acuerdo con la totalidad de los intereses o de los objetivos, en este caso,
a nivel social, porque, como dijera Freud, ¿no es cierto? Si en una sala hay dos personas que piensan exactamente igual, es que hay una persona que está pensando y la otra está diciendo que sí. Nosotros tenemos que asumir, y ese es el problema, que no lo hacemos, nosotros tenemos que asumir, enfrentar y decir, yo no voy a estar de acuerdo con todo lo que aquí se diga. La gran mayoría de ustedes pueden no estar de acuerdo con todo lo que yo haya dicho. Y qué bueno que sea así, porque al decirme, yo no estoy de acuerdo con esto, podemos construir algo en común. La voluntad entonces tenemos que transformarla en colectiva desde el trabajo, desde el diálogo, desde lo comunitario, porque si no se transforma en un ejercicio puramente individual, hasta onanista. Nosotros no podemos, pensémoslo en la historia evolutiva de esta especie, nosotros no podemos, no pudimos haber llegado a la Luna, no pudimos intentar conquistar otros planetas, si no es desde el renunciar a ciertos aspectos de mi libertad personal por adscribir a un proyecto colectivo que me llena más que lo puramente individual. Creo que por ahí iría, por lo menos, mi propuesta. Gracias, Iván. Hay otra pregunta. Fernando Saldaña Benítez pregunta, ¿qué beneficios o dificultades plantea la división de conocimientos, experiencias propias de la escuela tradicional en asignaturas para la construcción crítica de la memoria sociohistórica? Gracias, interesante exposición. Fernando, muchas gracias por tu pregunta. Y es que cuando uno se forma como docente, constantemente está en esta dificultad de qué tan didáctico versus qué tan curricular o qué tan disciplinar es que yo debo ser. Y es que la división en subsectores, en asignaturas, como sea que se les llame, en cursos, por supuesto que presenta beneficios, en cuanto yo me puedo concentrar, focalizar en comprender en profundidad una determinada área del saber, pero también presenta dificultades en cuanto me dificulta ver los hilos, digámoslo así, que van conectando lenguaje con matemática, con ciencias, con geografía, con historia. Me voy a concentrar en la dificultad, porque usualmente se habla mucho de los beneficios y creo que la principal dificultad que nos presenta esta división moderna, y ya voy a explicar por qué utilizo el adjetivo de moderno, esta división curricular del saber como parcelas que se van complementando las unas de la otra, es muy propio del pensamiento cartesiano, del pensamiento del sujeto abstraído de lo que lo rodea y del cogito, ¿no es cierto?, del cogito cartesiano, que es capaz de dominar, que es capaz de transparentar, en este caso, el objeto de su conocimiento. Y creo que, aquí ya me voy encaminando a la respuesta final, creo que el principal problema que presenta esta parcelación es que efectivamente nos hace creer o nos obvia el ver el impacto de nuestro quehacer, el impacto del ser humano en cuanto a agente biótico. Nosotros, todos nosotros, somos parte de algo más amplio, que es el mundo como ecosistema, el mundo como gran célula, la teoría de Gaia, por supuesto, que la asocio a eso, en cuanto a lo que yo hago no afecta puramente a un ámbito del quehacer o a un ámbito de la interacción social, sino que nos afecta desde el todo. ¿A qué deberíamos optar entonces? Deberíamos optar a que la escuela renuncie a ese interés maniático, a ese interés esquizofrénico, a ese interés endemoniado que nos tiene teniendo estudiantes 10, 12, 14 horas, inclusive en algunos casos, estudiando contenidos y entender que esos contenidos se pueden aprender por otras vías, por otras partes, en otros espacios. ¿Por qué no, por ejemplo, proponer una huerta orgánica
en todas las escuelas y trabajar al mismo tiempo historia, ciencias naturales, matemáticas, química, física, biología, el tema de los sustratos, con un proyecto que te haga entender al mismo tiempo tu rol como agente social, como agente biótico. Creo que ahí está la principal dificultad y lo que nos ha llevado a una situación de crisis climática importante y ya un poco descontrolada, en cuanto seguimos creyendo que nuestro impacto está en solo una parte o en solo lo inmediato. No, nosotros tenemos afectación y también tenemos, por supuesto, influencia a nivel macro social. Asumir eso creo que es tal vez el principal desafío para construir una escuela ya no del siglo XXI, sino del siglo XXII, con la esperanza, por supuesto, que vamos a llegar al siglo XXII. Gracias, Iván. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Se está poniendo bastante interesante. Me da mucho gusto que también todas y todos se estén animando a preguntar, a generar diálogo. La verdad es que sí es una realidad compleja y nos da gusto desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias que se puedan poner estas perspectivas sobre la mesa. Damián Torres comenta, magistral conferencia. Personalmente, como dijo el doctor Valderrama, al privatizar rubros, pregunta, ¿se van restringiendo o limitando algunas cosas como la memoria sociohistórica? Gracias, Damián. Creo que el adjetivo es magistral, no sé si le haga justicia, así que te lo agradezco doblemente. Respecto a si el privatizar rubros, el privatizar áreas del quehacer social, digámoslo así, va limitando o restringiendo las posibilidades de construir memoria sociohistórica, sí. En breve, en una palabra, sí. Al privatizar rubros, al privatizar quehaceres, al separar, digámoslo en estos términos, al separar esferas de la vida social que otrora estaban juntas, que otrora respondían hacia lo mismo, se van restringiendo y limitando la posibilidad de construir esta memoria. Pensemos, por ejemplo, en el hombre del Renacimiento. Pensemos, por ejemplo, en el hombre del Renacimiento por excelencia, Da Vinci. ¿Qué es lo que era Da Vinci? Da Vinci era todo y era nada al mismo tiempo. Da Vinci era una persona que era artista, que era escultor, que era pintor, que era geógrafo, que era periodista, que era historiador, que era botánico, que era químico, que era biólogo, que era, etcétera, etcétera, etcétera. Yo mismo, como dice mi presentación, soy doctor en estudios interculturales y cuando me preguntan qué es ser doctor en estudios interculturales, prefiero decir que soy doctor en ciencias sociales, porque me es más fácil explicarlo de esa forma. Ser doctor en estudios interculturales es un poco saber de todo y saber de nada, saber de antropología, de historia, de idiomas, de todo, con la aspiración de ir generando estos diálogos. Podemos caer en una visión un poco negativa o nihilista respecto a que esto restringe y limita, pero también podemos ver la otra cara de la moneda, en cuanto si restringe o limita los límites, como dijera, ¿no es cierto?, algún marxista zapatista por ahí, los cercos sirven para dos cosas, para establecer límites y para votarlos. Si consideramos que estos límites son cercos inviolables, infranqueables, bardas imposibles de romper, estamos un poco desilusionándonos y yendo a contracorriente de lo que es la propia historia de esta especie, porque la historia de esta especie es superar límites, es saltar muros, entre comillas, muros epistemológicos, metodológicos, pero también muros geográficos. Entonces esta hiperespecialización, si bien nos dificulta el construir memoria histórica, nos posibilita construir una memoria histórica, sociohistórica mucho más amplia o mucho más nutrida en cuanto yo ya dejo de hablar de mi propia experiencia personal o de lo que yo creo saber, sino que puedo recurrir a gente que en realidad es experta en la materia y me puede ayudar u orientar respecto a creencias que a lo mejor yo consideraba muy válidas, pero
la evidencia empírica demuestra lo contrario. Así es que ahí también llamo a la esperanza casi ingenua, casi ilusionada, de que es posible construir memoria sociohistórica a pesar de esta parcelación constante que estamos viviendo. Yo les estoy hablando desde Temuco. Tú me estás hablando, tú me estás escribiendo, me estás escuchando desde México, desde Colombia, desde Perú. Estamos construyendo memoria sociohistórica desde distancias geográficas que hace no tanto tiempo eran distancias insalvables. Y hoy en día lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México, nos afecta a todos. Es posible, se puede. El tema es que hay que trabajar para eso. Y el tema es qué intereses están detrás de posibilitar o imposibilitar estos diálogos. Muchas gracias. Continuamos con Bruno Natera nuevamente. Con base en la visión de escuela como un espacio para encuentro de horizontes y construcción, tomando como referentes las academias socráticas y pitagóricas, entre paréntesis, como un espacio en el que individuos se reunían para construir conceptos e ideas nuevas con base en la observación, en comparación con la conceptualización de escuela actualmente sistematizada, entre paréntesis, un espacio donde el alumno es recipiendario de un conocimiento previo para ejercerlo, pregunta. ¿Consideras que existe un retrógrado entre un concepto y otro? No lo plantearía en términos de retroceso en cuanto a juicio de valor, pero sí lo plantearía respecto a las necesidades de determinados tiempos o de determinadas circunstancias históricas. Efectivamente, si tomamos como ejemplo la mayéutica socrática y el axioma por excelencia, solo sé que nada sé, y de eso estoy seguro, podríamos entrar a que en esta lógica de diálogo, de pregunta, contra respuesta, en esta suerte de síntesis hegeliana permanente, sí, ahí efectivamente podemos entender que hay un retroceso. En cuanto a la dinámica actual, es que hay una persona que sabe y muchas otras personas chiquititas que no saben y que tienen que aprender lo que se supone dice la persona que sabe. Pero en el caso, por ejemplo, del pueblo mapuche, que te lo planteo porque es lo que tengo aquí muy cercano, el cómo construir escuela desde la concepción de la MAPU, de la cosmovisión del pueblo mapuche, el cómo se forman las futuras generaciones, es distinta a la escuela tradicional, es distinta a la escuela socrática, es distinta al liceo aristotélico, es distinto al modelo griego que llega a nosotros a través de Roma, Europa, etcétera, etcétera, en cuanto es una escuela que tiene por base la escucha activa. La escucha activa no solo de las personas, sino de los ciclos de la naturaleza. ¿Por qué, por ejemplo, el trigo, los digüeñes, que son una especie de hongo comestible que se da acá en la zona de la Araucanía y hacia el sur? ¿Por qué la naturaleza de algún modo te está hablando? ¿Por qué nosotros hemos perdido estas capacidades de escucha? ¿Por qué nosotros hemos perdido la capacidad de observación? Porque en la escuela todos nos lo dan hecho. Nos dicen qué es lo que tenemos que saber. Nos dicen, nos entregan la prueba, nos, nos califican, nos jerarquizan, nos dicen que hay alguien que sabe más, que hay alguien que sabe menos, porque responde lo que el profesor quiere que nosotros respondamos. Y en ese sentido sí, hay un retroceso importante, pero al mismo tiempo, ese retroceso responde a ciertas características o a ciertas necesidades históricas. Alguien me podría decir, bueno, profesor, pero es que en la época de los griegos y los romanos todavía no se sabía nada, o todavía no estaba nada construido. Hay en parte un poco de eso, del conocimiento filosófico, pero si es que pensamos qué es lo que está a la base de la filosofía griega, lo que está a la base de la filosofía griega no es la reunión de los individuos para discutir conceptos, no es el interés
mayéutico socrático de llegar a una determinada verdad o a una determinada revelación, sino que como el mismo Sócrates lo plantea, esto nos llega por supuesto a través de los escritos de Platón, lo que está en la base de la filosofía griega es el conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Yo no puedo conocer nada si es que no parto conociéndome por mí mismo. Y si llevamos esa lógica a un extremo, también podemos llegar a un diálogo de sordos, como serían, en este caso, los filósofos idealistas que vivían realmente desapegados, desprendidos de lo material, porque todo se tenía que reducir a fórmulas lógicas, a fórmulas matemáticas. Eso también se podría entender como un retroceso. Creo entonces, y con esto termino esta síntesis, que más que un retroceso o un avance, hay que entenderlo respecto a cuáles son las necesidades del determinado contexto histórico. A lo mejor eso era lo que le funcionaba a los griegos. A nosotros lo que tenemos actualmente evidentemente no nos está funcionando, pero eso no significa que volver a lo que le funcionaba a los griegos no funcione al día de hoy. A eso es lo que voy. Necesitamos entonces construir un proyecto nuevo, pero que tampoco sea lo que tenían los griegos, porque nosotros no somos griegos, no somos griegos del siglo V a.C., somos personas del año 2024. Necesitamos responder a esas demandas. Muchas gracias, Iván. Am, María Concepción Barbosa pregunta, ¿cómo crear comunidad en México ante las acciones de los partidos políticos que usan los medios de comunicación para manipular, hacerles creer que son dañados en sus intereses económicos, cuando en realidad a los únicos que se les afectan los intereses económicos es solo a los grandes monopolios millonarios? ¿Qué hacer para evitar este manejo ideológico? Gracias, María Concepción Barbosa. Yo cambiaría el México, ¿no es cierto?, por el mundo, porque aquí en Chile, en Argentina, en distintos contextos se ve, se vive, se vivencia el que finalmente eh, los sujetos individuales buscamos construir comunidad y caemos en este diálogo, en esta caricatura facilista, en esta oposición del facho versus el comunista, en esta oposición del discurso simplón, en donde todas las respuestas son simples y resulta que no llegamos tampoco a ningún lado. Mi propuesta respecto a cómo crear comunidad, mi propuesta en este caso a cómo crear comunidad en México, en Chile, en Temuco, en donde sea, cómo crear comunidad es, primero, transparentando las intenciones. Todos nosotros estamos aquí con la intención de algo. Nadie es tan inocente, nadie nadie es tan angelical, nadie es tan prístino que no haga algo con una determinada intencionalidad. Si mi intencionalidad es crear comunidad para generar una empresa, explotar recursos naturales, enriquecerme a costa del beneficio o a costa, en este caso, del sufrimiento de colectividades, perfecto, pero transparéntalo. Si mi intención de crear comunidad es crear comunidad para proteger un humedal, para que en 50 años más todavía hayan chungungo, todavía hayan cóndores, todavía hayan coipos, criaturas que habiten ese medio, perfecto, transparéntalo. Y creo que hemos perdido mucho de eso en una sociedad hiperconectada, hipermediatizada, en donde yo puedo saber literalmente con una sola publicación qué es lo que está almorzando Lionel Messi hoy día en la mañana o qué es lo que va a hacer mi cantante favorito pasado mañana, en un mundo en donde todo es transparente, pareciera ser que todo es oscuro. Y esa oscuridad es esa falta de declarar nuestros principios, nuestras intenciones, lo que nos impide crear comunidad. Porque si tú, María Concepción, me dices que tu interés es crear comunidad para generar una escuelita o mejorar las condiciones de vida de un determinado grupo humano, yo me voy a sentir encantado de crear comunidad contigo. Si por el contrario tus intenciones son generar riqueza explotando los recursos naturales, me voy a ver en la necesidad de construir un proyecto contigo
pero transparentándote mis propias intenciones respecto a que tus objetivos están muy lejos de los míos y desde ahí acercar posiciones. Pero si andamos permanentemente por la vida intentando generar comunidad casi por el puro hecho de generar comunidad, eso también es un poco mentirse a uno mismo, creo yo. Todos andamos por la vida con nuestras intenciones, con nuestros objetivos, y está bien, es válido, pero hay que declararlo, porque en función a eso podemos o no acercar posiciones desde una forma más rápida o a lo mejor más dificultosa. Creo que por ahí iría mi propuesta. Ok, muchísimas gracias. Incluso la misma persona, María Concepción, comenta, muy probablemente en Argentina fueron los medios de comunicación los que hicieron votar a los jóvenes por la ultraderecha. Nubia Robelo comenta, muy atinado doctor Valderrama al exponer su enfoque de la memoria sociohistórica, ejemplos de Chile, Argentina e incluso Querétaro. Nos permitió ver puntos de confluencias y de diferencias. Y por ahí había un comentario un poquito largo. Me voy a permitir leer la siguiente pregunta solo para ir también cerrando ya que nos quedan pocos minutos. Rodrigo León pregunta, bueno, comenta y pregunta, la construcción de memoria sociohistórica desde la fusión de horizontes pareciera exigir la existencia de una academia o ágora en donde predomine la horizontalidad. Eso pareciera ser en sí mismo un proyecto contrahegemónico. ¿Lo ve así? Rodrigo, qué gusto que esté compartiendo con nosotros esta reunión y su pregunta. Y respecto al si lo veo así o no, no lo veo así por una cuestión muy puntual. Y es que cuando nosotros nos referimos a academia o a ágora, que es propia del mundo griego, romano, hasta el día de hoy, pensamos en una academia como una institución, más que como un espacio. Y es que si vemos epistemologías del sur, por así decirlo, en términos de Boaventura Sousa Santos, si vemos otras realidades, si vemos otras formas de generar espacios de diálogo, nos damos cuenta que esta fusión de horizontes no exige la existencia de de un lugar físico, ni siquiera, sino que exige simplemente la reunión o el encuentro entre alteridades. Y ahí sí hay contrahegemonía, porque lo que encontramos hoy en día es que si la institucionalidad, si lo político, si los políticos, casi como que si fuesen una especie distinta, no nos resuelven los problemas, no nos dan espacio, no nos generan las condiciones, nosotros no podemos llegar a nada. Y es que si pensamos la academia como institución, la academia, la universidad, tiene aproximadamente 800 años de existencia. Antes no existe. El ágora, como espacio de encuentro, tiene una historia un poco más larga, 2500 años. Y nuestra especie, la especie, el Homo sapiens, tiene una historia de más de 200.000 años. ¿Cómo fuimos construyendo horizontalidad? ¿Cómo fuimos fusionando horizontes? A través de guerra, a través de intercambios comerciales, a través de masacres, a través de acuerdos, a través de matrimonio, a través de una serie de mecanismos que hoy en día pareciera que no existen, si no es solamente lo político o lo que se nos ha mandatado. Creo un poco que hay que ampliar la mirada hacia otros futuros posibles, porque esta idea del ágora, esta idea de la academia, esta idea de la universidad, de las facultades, de las carreras, etcétera, etcétera, es algo muy moderno, es algo muy reciente, que tiene un par de siglos de existencia. Pero fuera de eso hay mundo, fuera de eso hay historia. La historia de nuestra especie es una historia milenaria. No nos podemos cerrar a que las cosas no pueden ser de una forma distinta a lo que han sido los últimos 200 o 300 años. No nos podemos cerrar a eso, porque es ir contracorriente de nuestra propia historia como especie. Gracias, Iván.
Aquí María Concepción Barbosa comenta, en Querétaro algunos pueblos hacen comunidad para defender su agua y han sido golpeados y encarcelados. ¿Es parte de esta historia comunal? Sí. ¿Y por qué? Porque cuando yo me refiero a historia comunal, no me refiero a una historia únicamente bonita, una historia edulcorada, una historia que finalmente no es historia, sino que es cuento, que es poesía, que es una novela en donde no hay buenos ni malos. La historia comunal, la historia de Latinoamérica, la historia de cada uno de nosotros está marcada por los traumas. Validar esos traumas, traer al presente esos traumas, fue lo que intentamos hacer en este libro a 50 años del golpe de Estado, que yo estoy encantado de mandárselo en digital. No espero que lo compren, ni mucho menos estando a distancias tan largas, pero ahí encontramos y observamos el validar estas cuestiones como parte de la historia. Y es que la historia, si lo vemos, hay más momentos de oscuridad que de luz. Entonces, esta historia linda, pura, en donde todos somos hijos de una misma madre y nos comportamos fraternalmente los unos con los otros, esa es una historia que no existe en ninguna parte. Esa es una historia que, pucha, ojalá hubiésemos deseado que fuera así, pero necesitamos validar, construir, ver esos traumas, vernos a la cara, y querámoslo o no, como este mundo es uno y para todos, abrazarnos a pesar de esos traumas. De ahí es que es tan importante esta idea de la garantía de la no repetición, porque a mí no me pueden exigir que yo, como una abuela de la Plaza de Mayo, abrace a quien torturó, a quien raptó, a quien vendió, a quien mandó para el extranjero, a mi hijo, a mi nieto, si es que a mí no se me garantiza como mínimo el que ese dolor que yo tuve que vivir no se va a repetir. Y por eso es tan importante la garantía de no repetición. Por eso es tan importante hacer la historia desde los traumas. Porque si hacemos como que eso no existe, nunca lo vamos a superar. Si lo trabajamos, si llegamos a esos espacios en donde se acredite y se garantice que eso no se va a volver a repetir, ahí sí podemos construir proyectos en común. Podemos perdonarnos con el dolor de nuestros corazones, pero podemos proyectar futuro. Antes de eso es imposible. Completamente de acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, al parecer estamos llegando a un cierre. Me parece importante y además de aquí se pueden desprender un montón de ideas y de cosas con este entretejer de saberes y de disciplinas. No estamos, a lo mejor más que ser interdisciplinarios, estamos siendo indisciplinarios, ¿no? O sea, deshaciéndonos completamente de las disciplinas y más bien proponiendo nuevas perspectivas para poder construir de otra manera el conocimiento. Agradezco el contacto. Por ahí el doctor Iván deja su contacto por quien quiera expander estos diálogos. Y bueno, no sé si está por aquí la doctora Eva, me parece que iba a salir antes. Si anda por aquí, no sé si hay algo que agregar por ahí. Y de igual forma, no sé si tú, Iván, quisieras como hacer un pequeño cierre de todas estas reflexiones que surgieron como de los escuchas, nuestros participantes, con lo que tú comentas y a lo mejor algo como para finalizar. Sí, en un par de frases, no pretendo extenderme mucho más, creo que ya he hablado lo suficiente. Les dejo el contacto, mi correo personal es ivalderramaguayo@gmail.com, mi correo institucional es ivalderrama@uct, Universidad Católica Temuco.cl.chile, para invitarlos a continuar dialogando, a construir comunidad desde las distancias, desde el encuentro, desde los traumas, a generar proyectos de sociedad, a invitarlos a escribir, a invitarlos a publicar, a invitarlos a participar en seminarios, a construir proyectos en común. En cuanto el mensaje es ese,
agradezco la invitación y con esto ya cierro. Espero haber sido lo más claro que fuese posible. Y si no, ahí desde los correos electrónicos podemos seguir dialogando, discutiendo y, por supuesto, construyendo comunidad, que es el gran objetivo, por lo menos el llamado que hago, a que es posible y las 40 60 personas que estuvimos aquí el día de hoy, creo que nos la jugamos por eso. Igualmente los invito a seguir las redes sociales no solo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, sino también de la Facultad de Filosofía, porque el doctor Iván nos va a dar un curso, nos va a acompañar también con un curso, entonces por ahí quien esté interesado, sigan las redes sociales, les agradeceríamos mucho y les vuelvo a recordar que por favor nos acompañen a todas las actividades para que les podamos expedir la constancia. Ya está con nosotros la doctora Eva, si quieres cerrar. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Juno. Muchas gracias, Iván. La verdad que fue súper enriquecedora tu charla, tu intervención, las preguntas, las respuestas, las reflexiones. Les agradecemos muchísimo a todas, todos, todes por habernos acompañado el día de hoy en este primer semillero de este módulo, ¿no? que va a tener 4 sesiones más. Y bueno, les dejamos en el link, en el chat, el link en realidad del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, de nuestro canal de YouTube, donde también se van a estar subiendo todos los semilleros de este módulo. Y bueno, los invitamos a que se registren, a que asistan, ¿no? Para generar muchos más espacios, ¿no? De reflexión, de pensamiento crítico y justamente de esta forma, ¿no? Nueva de traspasar un poco los límites disciplinares. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas, todos, todes. Muchas gracias, pues. Y como decía la profesora Yunan, efectivamente creo que en el contexto de los DDA voy a dictar un curso acerca de historia y filosofía latinoamericana, en donde se irán profundizando algunas de estas cosas que fuimos pinceleando el día de hoy. Ojalá verlos ahí y nada, desde la distancia y desde el tiempo, acá son ya casi las 9 de la noche, allá me imagino son las 6 de la tarde, desde la Gracias. distancia y en el tiempo entonces, les mando un abrazo a cada una y a cada uno de quienes nos congregamos aquí. Y nada, por supuesto somos materia dispuesta a seguir construyendo comunidad con la Universidad de Querétaro, con cada uno de ustedes desde sus distintos espacios. Un abrazo y gracias por la invitación. Gracias a todos, a todas. Hasta Gracias. luego. Adiós.